Cristo, el sermón del monte, tiene más partes. La segunda parte o segundo tema de este gran sermón, el primer tema, ¿cuál fue? Las bienaventuranzas, capítulo 5, verso 1 al 12. Sigan conmigo. Si quieren marcarlo en su Biblia, bueno, ustedes tienen este material, amén, pueden hacerlo. Primer tema del Sermón del Monte, 1, las bienaventuranzas, capítulo 1 al 2. Segundo tema, el rol de los creyentes, los súbditos del reino. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestro llamado? Verso 13, ¿qué me dicen de los creyentes? Vamos a seguir con Elizabeth. ¿Qué me dice el verso 13? ¿Cómo tenemos que ser nosotros en este reino? ¿Qué somos Dice que nosotros? tenemos que ser con la sal de la tierra. La sal de la tierra. ¿Qué más? Siga leyendo, léamelo completito. Dice, Verso 13. vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más El, para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa eso? Como que no entiende. ¿Qué usted Ujú. entiende con eso? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuáles son los efectos de la sal? ¿Para qué sirve la sal? Digo, antes que no había refrigerador, ¿verdad? Porque ahora uno diría la sal es un condimento que sirve para salar. Eso es ahora, pero antes tenía otras funciones. Yo sé que ustedes son Para jóvenes, tienen la edad preservar, mía. para Preservar. preservar. El primer preservante, no preservativo porque es otra cosa, preservante es la sal. Recuerda a mi mamá cuando cogía la carne con el cuchillo, la abría, la carne de res y le echaba sal, mucha sal por todos los lados y luego la ponía un cordero enganchada para que cogiera sol. Y así se preservaba. Mi abuela comenzó con eso y así ella conservaba la carne, salándola. El bacalao se conserva salándolo y muchos productos más se conservan salándolo. Ahora dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué simboliza esa sal? La El pureza. testimonio. Ay, el testimonio. Óigase, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Mm? Esa sal del testimonio. Si la sal se desvaneciere, wow, si perdemos el testimonio, ¿con qué será salada la tierra? Se corrompe. Hay apostasía y eso es lo que ha habido. Cuando el creyente deja de dar testimonio, la tierra se llena de apostasía, de violencia. Dice, la sal no sirve más para nada. O sea, perdemos nuestra relevancia. Somos relevantes, el evangelio es poderoso y es capaz de transformar al mundo. El evangelio transformó a Roma, transformó el imperio romano entero. La predicación de Pablo, de los apóstoles, esa predicación se extendió por el mundo entero. Un evangelio vivo, dinámico, transformador, que cambiaba el corazón de las personas. A pesar de las grandes persecuciones, se siguió extendiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque manteníamos el testimonio íntegro y el evangelio era vigoroso. Hoy en día tenemos ese evangelio vigoroso o la sal se está haciendo insípida, mensajes sosos, mensajes sin importancia, hablando de cultura, hablando de esto, hablando de viaje, hablando de aquello, hablando de confort y ya no el mensaje de que Cristo viene se olvidó, el mensaje del pecado que tenemos que darle al inconverso y el mensaje de la gracia de Dios que tenemos que darle al inconverso, nuestro testimonio cristalino que tenemos que exhibir. ¿Dónde está? Vosotros sois la sal de la tierra. Abre tu testimonio. Pero si la sal se hace insípida, o sea, pierde sus características de salida, ¿con qué será salada la tierra? Y eso es lo que estamos viendo, apostasía. No sirve más para nada la sal, sino para ser echada fuera. Habla de juicio y habla el apóstol Pablo, si el juicio comienza por casa, ¿qué será del impío y pecador? Y el juicio comenzará por casa. Si no, será echada por tierra y ser hollada por los hombres. Y lamentablemente no queremos sufrir ese destino tan amargo.
Y es una advertencia a nosotros los creyentes. Somos la sal de la tierra. Tu testimonio. Y sigue hablando testimonio, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿qué más dice? Vosotros sois la luz del mundo. Elizabeth, háblame de esos dos versículos. Tres versículos, 14, 15 y 16. Dice, pastor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O Siga. sea que nosotros somos los que tenemos que Amén. Sígame, nosotros me somos los falta que un tenemos versículo, que me dar el falta un versículo, testimonio. Elizabeth. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo será proyectado, propagado el evangelio si no estamos dando testimonio? Aleluya. ¿Mm? Eso es grande. ¿Qué me dice eso de la luz del mundo? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Mm? O sea, me habla otra vez el testimonio y me habla de mi naturaleza, me habla de mi desafío. Yo debo desafiar la sociedad, no puedo conformarme con la sociedad. Y ahora los creyentes nos estamos conformando con la sociedad. No os conforméis a este siglo, dijo el apóstol Pablo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no te conformes a la sociedad. Dios no te hizo, no te llamó para que tú sigas las corrientes de este mundo. Parece un mensaje radical, pero parece que Cristo predicaba un mensaje radical, transformador, ¿verdad? Y era tan radical que cuando Cristo predicó sobre el divorcio, los discípulos dijeron, Señor, si es así, conviene no casarse. Y uno se le acercó a Cristo, Señor, se están yendo. Y Cristo le dijo, ¿qué? ¿También quieren irse ustedes? O sea, Cristo tenía un mensaje radical. Los que toman su mano en el arado y miran hacia atrás no son dignos de mí, decía Cristo. O sea, Cristo tenía un mensaje, alguno diría, de barricadas, ¿verdad? Un mensaje que desafiaba a las personas. Y el mensaje nuestro actualmente, mire en estos versículos, cómo deben ser los creyentes del reino, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra función, nuestro papel en el reino de Dios, que es la iglesia, cuál debe ser. Ahí está claramente ilustrado. Amén. En estas dos ilustraciones nos habla. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Me habla de la naturaleza de los creyentes. Tercer punto, establece un vínculo entre la ley y la gracia. ¿Qué relación, qué vínculo hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En el Antiguo y Nuevo Pacto, uno dice, no, porque ya el antiguo pacto fue abolido y no tenemos relación con ese pacto. No, está equivocado. Es cierto, Cristo dijo, no vine a abolirlo, vine a cumplirla. Está cumplido, no es abolido, dijo Cristo. Amén. Significa, amén, que sobre ese pacto yo levanto la gracia. Sobre esos principios que establecí en el Nuevo Testamento, yo levanto las leyes del reino, que son distintas, pero están reposando sobre esos mismos principios, porque hay un solo Dios, no hay más dioses. Y esta separación absoluta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, algunos teólogos hablan hasta incluso de dos dioses, un Dios de ira del Antiguo Testamento y un Dios de gracia del Nuevo Testamento. No hay dos dioses, hay un solo Dios, pero hay un vínculo, y ahí lo dice ese vínculo en el tercer tema de este discurso, el vínculo entre el antiguo y el nuevo pacto. O sea, ¿qué relación tenemos nosotros con la ley? Ahí lo dice. Y vamos a ver cuál es la relación del creyente con la ley. ¿Estoy bajo la ley? No, no estoy bajo la ley. Estoy bajo la gracia, porque es una dispensación diferente y Cristo vino a establecer la gracia, correcto, que va más allá de los mandamientos de la ley. ¿Se abolieron? No, la ley, la palabra de Dios no va a abolirse. La palabra de Dios se cumplió.
tuvo un propósito, fue un pacto preparatorio para llevarnos la gracia. Y estando en la gracia, ya tenemos que seguir conforme a las leyes del reino, porque nos llevó a la gracia. Como dice el apóstol Pablo, nuestro ayo, nuestro ayo que nos condujo, nuestro maestro que nos condujo por la mano para llevarnos a Cristo cuando éramos niños, pero ya somos adultos y estamos en la gracia. En esa madurez espiritual estamos en la gracia. Ahí estamos, versos 17 al 20. Relación entre la ley y la gracia. Y ahí simplemente dice Jesús y la gracia. Dice, no penséis que he venido para abrogar. ¿Qué es abrogar? Quitar. Correcto. quitar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Imposible. Porque abrogar la ley, uno pensaría, la ley de Moisés, los profetas, los que dijeron los profetas, lo voy a tirar por el piso. Voy a deshacerme, no hay acaso una relación. No he pensado para eso. No he venido para abrogar, sino para qué? Para cumplir. Cumplir. O sea, es un evangelio de cumplimiento. Por eso decimos, el evangelio de Mateo, si vamos a hablar su naturaleza, es un evangelio de cumplimiento, porque Jesús cumple todo lo que los profetas han dicho. Jesús cumple todo lo que se prometió bajo el pacto de la ley. Y por eso hizo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un signo de puntuación, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es solo Dios. Y la palabra de Dios está revelada. Amén. Es inspirada toda. El Antiguo, Nuevo Testamento, todo es inspirado. No podemos comenzar a quitarle parte al Antiguo Testamento. Esto sí, esto no. No, Cristo vino y establece una relación, hace un lineamiento, cómo debe estar alineado el antiguo nuevo pacto. Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, un mandamiento pequeños, y así enseña a los hombres a quebrantar un mandamiento de Dios, porque detrás de cada mandamiento hay un principio espiritual. Y ese principio espiritual se está violando cuando tú quebrantas el mandamiento. Y hay una voluntad de Dios expresada en el mandamiento. Y por lo tanto estamos desafiando al Señor. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y también recordemos, cuando vimos Pentateuco, que los mandamientos se tienen tres clasificaciones. O la ley, hay una ley moral, ley ceremonial, y hay y también tenemos una ley espiritual que trasciende lo moral y trasciende lo ceremonial. Amén. Y tenemos que entenderlo así. Cualquiera que haga y enseñe será llamado grande. ¿Por qué os digo? Que si vuestra justicia, ahí compara el tema con los fariseos y escribas y saduceos que hablaban de justicia, que hablaban de cumplir la ley, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Ahí habla de la relación. No he venido para romper, no he venido para abrogar, no he venido para quitar, he venido para cumplir. Es un evangelio de cumplimiento. Ahora, en los desafíos del nuevo pacto con la ley, comienza a cómo la gracia está desafiando la ley. ¿Cómo la gracia desafía la ley? Ahí está. Versículo 21 al 26. ¿Puede leérmelo, Elizabeth? ¿Cómo desafiamos la ley? Amén. Dice, Primero, habla desafío a los mandamientos de Moisés. desafío. Desafío a las tradiciones humanas. Los desafíos del mandamiento de Moisés son el resto del capítulo, del 21 hasta el 41. Desafío a tradiciones humanas, tradiciones religiosas de los fariseos, de los escribas, capítulo 6, los primeros 18 versículos. Desafío al materialismo, esa actitud materialista, 19 al 34. Desafío a la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Está el capítulo 7. Ahora, sobre estos desafíos, comenzamos con los desafíos a los mandamientos. Ahí está, capítulo 5, versos 21 al 26, que Elizabeth nos va a leer. ¿Cómo desafía esos mandamientos? Amén. ¿Eh? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y No cualquiera matarás. no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Párate ahí. Ok. Es el primer mandamiento, primer desafío. La ley tenía mandamientos que son prohibitivos. Óigase, y estos mandamientos prohibitivos, ahí pues el mismo, no matarás, los 10 mandamientos, correcto, uno de los 10 mandamientos, no el primero, uno de ellos, no matarás. Es un mandamiento prohibitivo, dice, si haces esto, vivirás, correcto, no matarás. Ahora, Cristo introduce el concepto de mandamientos del Espíritu. Significa que va más allá del hecho en sí, sino que se centraliza en el corazón. Y ahí lo dijo cuando le habló a los judíos. Ustedes están que no coma esto, alimentos puros, alimentos impuros, pero lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca del hombre. Y dijo claro, porque eso va a la letrina, al inodoro, sino lo que sale de la boca, que son los pensamientos, las intenciones del corazón, es que salen del corazón, porque la boca habla lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces se va a la causa del pecado. Oíste, entonces esta es la característica del contraste entre Jesús y la ley. Oíste que fue dicho a los antiguos, muchos llaman a esto sublimación, sublimación de la ley. La ley dice no matarás. ¿Fue abolido? No, está ahí, vigente. Pero yo digo, o sea, sobre ese mandamiento, yo estoy edificando otro. Yo digo que el que se enoja injustamente contra su hermano ya es culpable de homicidio. ¿Por qué? Porque el homicidio es eso, el rencor, el enojo, la ira homicida, esa ira fracticida. No seamos como quién. ¿Quién fue que mató a su hermano? Como Caín. Caín. No seamos como Caín. Y dice la Biblia, cuídate de tu hermano, porque mira, Caín mató a su hermano Abel. A José fueron sus hermanos que lo metían en el pozo y lo vendieron. Y comienza a ver todo lo que hacen los hermanos. Dice, hay que cuidarse de los hermanos, ¿verdad? Y esto lamentablemente no podemos tener ese rencor fracticida. El que se enoja contra su hermano. Hay varios términos, dice necio, raca es estúpido. ¿Mm? Y pero hay veces que uno tiene palabras como raras. Oye tú, animal, oye tú, estúpido. ¿Verdad? Peleando con el hermano, hay que tener cuidado porque tenemos que hablar con gentileza. Nuestro corazón tiene que estar limpio, nuestras palabras tienen que estar limpias, nuestros pensamientos tienen que estar limpios. Y el que tiene problema con la ira, tiene que tratar su problema con la ira. Versículo 21 y 22. El problema con la ira es un caso grave. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y dice que el amor cubrirá multitud de pecados. La ira es ausencia de amor. El que no ama se ira, el que ama se conduele, soporta y tenemos que aprender a soportar. Y ese es el primer contraste que Jesús hace con los mandamientos. No matarás, pero yo digo, correcto. Verso 23 continúa, hermana Elizabeth. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Siga. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estéis con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Oíste que fue dicho no cometerás? Ok, hasta ahí. Eso me habla de la justicia de Dios. Tenemos que andar conforme a la justicia de Dios. ¿Qué me dice la justicia de Dios? Perdonar.
Vengarme, no, perdonar. Esa es la justicia de Dios. Si traes tu ofrenda al altar, y en el altar te acuerdas que tiene un problema contra tu hermano, deja tu ofrenda, no la presentes. Y primero ponte de acuerdo. ¿Por qué primero tengo que ponerme de acuerdo con el hermano y hacer la paz con él? Buscar la armonía con él, la reconciliación con mi hermano, antes yo presentar una ofrenda a Dios. ¿Por qué, Elizabeth? ¿Para qué, mejor dicho? ¿Verdad? Sí, porque si no, Dios no se agrada de esa ofrenda, Amén. ya Dios que no no la acepta esa recibe. ofrenda. ¿Y qué le dice a los maridos? Que vivan en paz con sus mujeres. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones sean escuchadas. Amén. O sea que si tú quieres que Dios reciba tu ofrenda, oye, esto habla mucho sobre la hipocresía religiosa también. Amén. Y la sinceridad que tenemos que tener. Amén. Pero sobre todo está hablando de ejemplos palpables de la justicia de Dios, que es el perdón, la misericordia, la reconciliación, ponernos en paz con los demás. Primer ejemplo fue el mandamiento